Es un gusto saludarles, sin importar en qué zona horaria se encuentre de este espectro donde hablamos en español. Puede encontrarse en Asia, puede encontrarse en Europa o en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar por un rato con unos grandes amigos sobre lo que está pasando en el mundo. Vamos a darle un contexto geopolítico a eso que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando en Irán? ¿Qué es lo que está pasando en el Medio Oriente? ¿Qué pasa con Israel? ¿Tiene acaso esto relación con el caso Jeffrey Epstein? Pues bueno, para hablar sobre el tema no estoy yo solo. Están dos personas que usted ya ha visto por acá, por este canal y en otros canales, gente que ya conocen y que también tienen un conocimiento muy amplio de lo que está ocurriendo y podemos aterrizarlo al acontecer nacional y a lo que está pasando en toda Latinoamérica. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a alguien que ya ha estado por acá, es mi amigo Edgar San Miguel, profesor de la Universidad de Andrés Bello en Concepción, en Chile, un experto en geología y en geopolítica. Hola Edgar, ¿cómo va todo? Hola John, ¿cómo estás? Un gusto en saludarlo a ti y a tu audiencia. Bueno, muy chévere y vamos a empezar a hablar aquí sobre este tema. Y también viene una amiga, una persona que nos conocimos hace poco, pero como decimos en Colombia, hicimos muy buenas migas. Ella es peruana, lleva más de una década en el continente europeo, particularmente o puntualmente en la península ibérica, en España. Y muchas personas ya la han visto en el mundo digital, ya la han visto por sus sesudos comentarios muy bien argumentados y ella es Laura Arroyo. Laura, con los buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ya ni sabemos en qué hora estamos. ¿Cómo va, Laura? Pues muy bien, aquí con muchas ganas de conversar contigo, John, contigo, Edgar, y con toda la gente que nos está viendo. Y con la energía al 100 porque estás en Canal Red, acabas de terminar transmisión del tablero, ¿cierto? Exactamente, así que vengo recargadita de energía, de información, ya tengo el café aquí para continuar, así que vamos a ello. Vale, sin más ni menos, solo lo suficiente. Quiero empezar contigo, Laura, haciéndote una pregunta. Hoy que me levantaba y miraba en esta red social X, que es una cloaca, pero pues ahí hay información, hay que saberla decantar, encontraba que hay bases militares de los Estados Unidos en España y que eso se convierte en un temor gigante. Quiero empezar por ahí, después vamos contextualizando. ¿Cómo está la cosa hoy en España? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué se siente en el ambiente con lo que está ocurriendo ahorita con esto que hizo Israel, Estados Unidos a Irán y las repercusiones que ha traído esto? Bueno, la situación en España es especialmente importante por lo que ha ocurrido precisamente hoy. Ayer, el presidente Donald Trump en el despacho Oval, junto con el canciller alemán que estaba al lado y fue como avalador de lo que dijo Donald Trump, decidió amenazar a España y dijo que estaba dispuesto a hacer un embargo a España, a cortar relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque horas antes había dicho el gobierno español que no autorizaba la utilización de las dos bases, la base de Morón y la base de Rota, para que Estados Unidos pudiera utilizarlas en su ofensiva contra Irán. Esto desplegó, como digo, el enfado de Donald Trump, que no está acostumbrado a que le digan que no, nunca, y entonces dijo que estaba dispuesto a hacer un embargo comercial contra España. El presidente Pedro Sánchez esta mañana ha dado una comparecencia institucional desde Moncloa y lo que ha dicho es que está con el no a la guerra, que defiende el derecho internacional y que hay que volver a los cauces de diálogo para resolver este problema porque no se resuelve violencia con ilegalidad. ¿Qué pasa? De todas maneras, John. Es importante esto porque parece que a Donald Trump en el mundo nadie se atreve a decirle no. Y entonces de pronto parece que el presidente Pedro Sánchez dice un no pequeñito, pequeñito, con la boca casi juntita, pero ya parece Nelson Mandela o el Che Guevara, ¿no? Y eso nos muestra la señal de estos tiempos, donde ser tímido se ha vuelto también un gran gesto político. Como decía yo en la mañana en el cierre del tablero hoy, en esta época de bestialismo imperialista, los milímetros se han vuelto kilómetros, ¿no? Y los pequeños gestos se han vuelto grandes políticas de Estado. No está mal lo que ha hecho el presidente Pedro Sánchez, me parece muy bien, pero el problema es que si no viene acompañado de políticas concretas, no sirve de nada. Por ejemplo, las bases militares de Morón y de Rota. Vale, me parece muy bien que no pueda utilizarlas Estados Unidos para atacar a Irán. Pero por cierto, Estados Unidos ya utilizó las dos bases, la de Morón y de Rota, en junio de 2025 para atacar también a Irán. Es decir, si de verdad queremos hacer algo, ¿por qué no echamos a los yanquis de las bases militares?
¿Por qué no abrimos un referéndum para salirnos de la OTAN? ¿Es coherente decir que Donald Trump es una amenaza mundial y mantener a España dentro de la OTAN, que es una organización militar liderada por los Estados Unidos? Yo creo que no es coherente. Y yo creo que estamos en un momento donde hay que empezar a exigir lo máximo, precisamente porque lo mínimo no es nada más que decorativo. Esa es, diría yo, en este momento la situación en España, y a partir de ahí podemos debatir seguramente muchas cosas. Pero para mí me parece que esa es la clave fundamental ahora mismo, John. Desde lo que nos está contando Laura y que está ocurriendo en España, y que me llama la atención el símil porque también pasó con el tema de Groenlandia, que es que ya hoy en día cualquier persona dice cualquier cosita, un líder mundial, y ya es el Che Guevara, ya es el líder pues máximo de una revuelta, de una insurrección global. ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿qué nos trajo así en una forma muy corta, qué nos trajo a este punto de una inminente guerra con Irán? O sea, el mundo contra Irán, porque se ve así y así no lo venden acá. Mira, yo quiero salirme del contexto espacio-temporal actual. Yo quiero colocarlo en un contexto espacio-temporal más amplio. Estados Unidos desde 2008 ha mostrado serias falencias con respecto a su estructura de dominación. Me doy a entender. Estados Unidos fue el hegemón desde 1991 a partir de la desintegración de la Unión Soviética y tomó una posición triunfalista con respecto a eso. A partir de ese momento, literalmente su política consistió en solamente pestañear para que la gente obedeciera. Y aquellos países que no hicieron caso a partir del 2001 con las Torres Gemelas, pues les llevó su democracia. Entonces tenemos el caso de Afganistán, de Irak, de Libia, de Siria, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema? A partir de 2008 hay algo que las personas que nos manejamos en este entorno entendemos muy bien. La crisis del 2008 intenta Estados Unidos endosársela a China. Intenta obligar que China pague esa crisis. ¿Y qué es lo que dice China? No, hasta aquí yo te llego. Y ahí comenzaron los problemas. ¿Por qué? Porque automáticamente ese mundo que él tenía, donde podía hacer un berrinche como el que hace hoy en día Trump e imponerse solamente por pestañear, se acaba. Lo peor no radica en eso, sino que también Rusia comienza a levantarse después de la desintegración de la Unión Soviética y comienza a imponerse sobre todos ellos. Y entonces comienza un gran dilema dentro del establishment norteamericano. Y es, ¿qué hacemos para volver al puesto donde antes estábamos? En la historia de la humanidad no he encontrado, y puede ser que me equivoque, y espero que alguien me ayude a buscarlo si lo llega a encontrar, un imperio o un estado-nación dominante o cualquier estructura de gobierno que subyugue a otros pueblos que cuando comience a perder territorio lo acepte voluntariamente. No lo he encontrado y yo creo que, espero que me equivoque y lo encuentre, sería genial verlo, pero no lo he encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el establishment dice, yo ya sé cuál es mi objetivo, volver a retomar la hegemonía mundial. ¿Ya? El problema radica dentro del establishment, es el cómo. Y aparecen dos grandes doctrinas. La primera doctrina, indiscutiblemente, vamos a ponerla con el término real, que fue el que primero la implantó, que fue Barack Obama. Obama lo que dice es, vamos a comenzar a usar los sistemas financieros para controlar las sociedades. Y aquellas que no se dejen, pues sí las bombardeamos. Pero entonces mantenemos ese estatus de que nosotros somos los buenos, los benevolentes, los que tenemos que hacer bien el mundo y hacer del mundo un lugar más feliz, y de paso vamos avanzando. Pero hay otra corriente, principalmente muy ligada a los sectores empresariales, voy a caricaturizar este momento, que se comenzaron a crear a partir de los 2000. Y estos serían lo que nosotros llamaríamos hoy en día en Latinoamérica los libertos. Todos esos libertos, todos esos libertarios, todos están siempre vinculados fuertemente. El mileyismo. Mileyismo, llamémoslo. Yo los libertos, me gusta encantarles y decirle así porque se resume bastante bien esa palabra. Ellos son apertura económica, tecnológicos, todo eso comienza a amasarlo, pero ante todo en un nuevo fascismo, una corriente fascista disfrazada de democracia, como todo buen fascismo, ¿no? ¿Ya?
Y ese es el choque que nosotros vemos en la década del 10. Eso es todo lo que vemos. ¿Qué es lo que sucede? Todavía quedan muchos tiros, pero el objetivo principal del Estado-Nación, que es Estados Unidos, que es un imperio, es retomar la hegemonía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la segunda parte, los libertos, se lanzaron en lastres con toda la fuerza para poderse imponer su relato. Y lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nigeria, lo hemos visto ahora en Irán. Lo más probable es que, y todos lo dicen, después de Irán, pase lo que pase, van a pasar al Cáucaso Sur, o sea, Azerbaiyán, Armenia, va a ser el siguiente polvorín, porque ahí están hoy en día 4 actores que para ellos están rebeldes. El primero es indiscutiblemente Rusia, golpearía a Rusia, seguiría golpeando a Irán y a China, porque ahí está su bastión principal de la ruta de la seda. Pero hay un cuarto que entra y que vuelve al escenario mundial después de casi 2 siglos, y es Turquía. Turquía acaba de salir. El ministro de Relaciones Exteriores, es que se me escapa ahorita, lo tenía por ahí anotado, pero me quedaron las hojas atrás, que dice abiertamente que hoy en día el nuevo Irán para El nuevo Irán Israel es Turquía, dijeron es ellos. Turquía. Sí, señor. Y observe que ese punto es nodal, ya más de uno lo está diciendo y para ahí dónde va. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A nosotros ya nos disciplinaron. Lo que le hicieron a Venezuela fue un disciplinamiento regional. Y nosotros dentro, en algún momento con John hablábamos y decíamos, a mí, pues sí, secuestraron a Maduro, hicieron esto, mataron gente, tal, bueno, pero el disciplinamiento que están haciendo. Y desafortunadamente, y lo digo abiertamente, las oligarquías latinoamericanas son muy dadas a esos disciplinamientos. Como siempre han actuado como capataces de fundio, porque eso es lo que son realmente las oligarquías latinoamericanas, siempre han actuado desde la llegada de los españoles, la independencia, la fase inglesa dominando Latinoamérica y luego la norteamericana, actúan como capataces de fundio. Nunca han tenido, con algunas excepciones, liderazgos propios autónomos contra sus países. Entonces, ¿qué nos está sucediendo a nosotros? Nos disciplinan y ahora todo el mundo queda como algo etéreo, como que toca hacer caso porque sí, ¿ya? Pero obviamente hay una fractura también al interior y uno lo comienza a ver. Es muy diferente la reacción que nosotros estamos viendo en Chile, ¿cierto? A la que se está viendo, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela y en España o incluso México con respecto a esta situación. Y entonces ahí comienza a verse una pequeña grieta. Ese es mi contexto general. Y no sé si me equivoco, y Laura, me gustaría que me Dentro de ese apoyara. contexto, yo veo algo y quisiera conocer qué piensas de esto, Laura. Y es que aquí nos da un contexto un poco más amplio, Edgar, sin irnos tan atrás en el Imperio Persa, pero estamos acá en este momento. Pero hay otro contexto pequeñito que me llama la atención y son unas visitas en diciembre de Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca, que después de esa reunión coincidencialmente pasa lo de Maduro, coincidencialmente pasa la toma del petróleo de Venezuela y viene y pasa lo que está ocurriendo en Irán. Pero también pasa algo, salen los archivos del caso Epstein. ¿Qué relación puede haber ahí, o es que somos muy mal pensados, entre esa información, lo que ya se sabe que Jeffrey Epstein era un agente del Mossad, la información que tiene el Mossad, e incluso hoy por hoy ya hay hackers iraníes diciendo que tienen acceso a la información y que por esa razón hemos visto que ha doblado un poquito las rodillas Donald Trump con decir, venga, calmémonos y hablemos? ¿Tú ves relación ahí? ¿Cómo ves eso, Laura? Yo creo que por un lado están las cosas que podemos interpretar y sin duda creo que eso es importante porque se interpreta a partir de datos, como bien ha señalado, de cosas que ya sabemos, y por otro lado están las cosas obvias. Las cosas obvias, por ejemplo, por empezar por lo segundo, es que existe algo así como un clan Epstein. Y en ese clan Epstein estaba desde, por supuesto, el gran poder que podemos vincular al delincuente sexual, pero también a toda la élite mundial. La élite mundial occidental es el clan Epstein. Donald Trump, pero también el Partido Demócrata, Bill Clinton, pero también algunos tecnoligarcas que pasaban un poquito, ¿no? Como, uy, no me lo hubiera imaginado, como Bill Gates. Y por supuesto también, ya hemos visto el príncipe Andrés, esa relación con la monarquía británica y por supuesto también, como tú decías, estos lazos con Israel. ¿Por qué lo quiero plantear en términos de clan Epstein? Esto que nos preguntas, John. Porque sí creo que hay que entender que la relación del sionismo
con la élite occidental internacional siempre ha existido. No es nueva, siempre ha existido. No olvidemos la enorme inversión que ha hecho siempre Israel, el Israel sionista, ojo, en materia de la batalla cultural. ¿Cuántos artistas han sido pagados o financiados directamente desde Tel Aviv para poder entrar en esta batalla cultural y en esta disputa cultural? Cualquiera que como nosotros, yo como peruana, que he vivido toda la vida en el que se considera el patio trasero de los Estados Unidos, hemos consumido series, películas, música donde en algún momento podíamos ver, incluso, no sé si ustedes recuerdan, alguna escena donde se menciona a Israel, algún comentario donde se menciona a Israel, y siempre desde una perspectiva sionista. Siempre desde una perspectiva sionista. Tal vez ahora nos damos más cuenta, porque todo lo que ha ocurrido a partir de los sucesos del 2023 nos han despertado más el ojo con respecto al genocidio que se comete contra el pueblo palestino. Pero lo cierto es que el poder del sionismo ha existido siempre en la élite occidental. Y eso ha quedado claro en estos documentos, en los Epstein Files que hemos ido conociendo. Pero ¿por qué lo planteo así? Yo no podría saber, y ahí es donde entra ya la interpretación, si Netanyahu presiona a Trump o si Trump está de acuerdo con Netanyahu. Ahí hay una, vamos a decir, una línea difusa, pero lo que sí creo es que más allá de quién sostiene la sartén por el mango, digamos, ¿no? Quién lleva el mango de la sartén, lo que es importante es que están coordinados. Y por eso hablo de ese clan Epstein, porque sí están coordinados en algo fundamental. Esta mañana en el tablero hablábamos con la periodista internacional que, por cierto, estuvo cubriendo Irak, es que sabe muchísimo sobre Oriente Próximo, Olga Rodríguez. Y Olga nos decía una cosa, esta no es una guerra regional. Tampoco la llamó guerra mundial, la definió como una guerra internacional. Y en esta guerra internacional estamos viendo cómo, sin duda, Israel tiene una agenda muy concreta. No olvidemos que tropas israelíes han permeado justo hace tan solo unas horas en el Líbano. Eso se está extendiendo en toda la región. Pero la razón por la cual se extiende, no olvidemos, es porque Europa se lo ha permitido. No ha habido ninguna sola sanción impuesta por la Unión Europea, que se supone que es el faro de la humanidad, los derechos humanos y qué sé yo. No, la Unión Europea se ha suicidado. Se ha suicidado con todo el proceso del genocidio perpetrado desde los acontecimientos de 2023. Y aquí está la otra clave. No tiene ninguna autoridad ahora tampoco, ni siquiera para enfrentarse a Donald Trump, si es que no revisa primero eso anterior. Por eso digo que al final, y en eso estoy muy de acuerdo con Edgar, es un mapa que viene de mucho más atrás, de unas conexiones que vienen de mucho más atrás. Ahora, yo sí creo que estamos en un momento de bestialismo imperial, como le estamos llamando, donde ya ni siquiera tienen que disfrazar de buenas razones o buenos deseos las intervenciones militares o las ocupaciones de territorio. Ya ni siquiera el asesinato ni el secuestro de líderes. O sea, mira lo que hemos llegado. Han secuestrado en enero a un presidente, al presidente venezolano, y han asesinado en febrero, en 2 meses del mismo año, han asesinado en febrero a Ali Khamenei en Irak. Y aquí parece que no hubiera pasado nada. ¿Dónde están los gobernantes diciendo que es inadmisible, por ejemplo, que Nicolás Maduro siga en una cárcel federal en Nueva York en este momento? No los hay. No los hay. Y con respecto a Irán, está este doble rasero y esta narrativa que bien apuntaba Edgar, como que nosotros ya, de alguna forma, ya nos han inoculado una narrativa de guerra que puede permitir que ese desorden internacional sea la norma en este momento. Ahora, por eso yo te decía, John, más allá de quién está moviendo los hilos, lo que yo sí veo es una cuestión coordinada. Y esa cuestión coordinada, por cierto, también fue anunciada. Y yo quiero poner el enfoque en esto. Donald Trump lo anunció en diciembre en ese documento de estrategia de seguridad nacional. Anunció dos cosas. La primera, tres. La primera, la importancia de que los Estados Unidos recuperen su hegemonía en un contexto donde esa disputa se da principalmente con China. Eso es exactamente lo que ha pasado con Irán, con el ataque ilegal contra Irán. Porque saben que el cierre del estrecho de Hormuz perjudica también, no solo a todo el mundo, que eso también es importante, sino que también perjudica el, vamos a decir, control del petróleo que se extiende por esa región y también del gas por parte de China. Eso por un lado. ¿Qué otra cosa decía ese documento? Lo que decía ese documento de estrategia de seguridad nacional es que América Latina tiene que volver a ser aquel territorio del cual Estados Unidos sea básicamente controlador y completamente el dueño de esa zona. Lo ha dicho claramente. ¿Y qué ha pasado hace tan solo unas horas? Por poner un poco de contexto, ha habido un anuncio de una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y las ecuatorianas. ¿Con la excusa de qué? Nuestra célebre excusa, saca la carta siempre que la necesitas, lucha contra el narcotráfico.
y han empezado a entrar. ¿Dónde? En el Ecuador de Daniel Noboa, que si no hay un sujeto, creo que está entre Daniel Noboa o Javier Milei, el premio al más cipayo del año, ¿no? Porque básicamente son las dos grandes opciones. Bueno, o en Colombia, ya John, tú me lo dirás, Vicky Dávila, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos esa operación en territorio latinoamericano después de los acontecimientos de Venezuela. Es decir, como bien apuntaba Edgar, por un lado es disciplinamiento, pero por otro también es un anuncio de intenciones. No nos detenemos en Venezuela. Lo que decíamos hace tiempo, Venezuela era la puerta de entrada, si acaso, para continuar el bloqueo a Cuba, vamos a decir, las constantes amenazas contra Colombia, directamente contra su presidente Gustavo Petro, y por supuesto ahora también en esta operación conjunta en Ecuador. Y la tercera cosa que dijo Donald Trump, y que eso también es importante, es que va a financiar a los grupos de ultraderecha para recuperar la civilización en un contexto de amenaza, como somos los migrantes, por ejemplo, en el caso de Europa. Y esto es bien importante, porque eso quiere decir que la apuesta en este momento, el clan Epstein del que hablamos, no es un clan solo de élites, vamos a decir, depredadoras y carnívoras, que esto ya lo sabemos, de pedófilos y violadores y corruptos. Esto ya lo sabíamos. Estamos hablando de un clan que además de todo eso, como si no les faltara algo, además de violadores, pedófilos y corruptos, son también todos ultraderechistas. Es decir, tenemos en este momento a una élite en el poder que manda, muchas veces sin presentarse elecciones, porque no todos los que están en esa élite se han presentado a las elecciones y las han ganado, y lo que hacen es financiar ahora a la ultraderecha internacional, es decir, a los neofascismos. Ese es el contexto ahora, y por eso creo que en efecto sí hay una relación, sin duda, Israel, Estados Unidos en todo esto. No sé quién sujete el mango de la sartén, pero a veces me pregunto si no es una sartén de dos mangos, porque ese es el tema, están coordinados. ¿Puede que Netanyahu tenga información sobre Donald Trump? Sí, pero te apuesto que también Donald Trump tiene información sobre Netanyahu. Y sobre todo lo importante es que incluso si no la tuvieran, o si la tienen a partes iguales, están de acuerdo los dos. Netanyahu es el embajador de Donald Trump, el mejor embajador en Oriente Próximo. Del mismo modo que Donald Trump es el mejor gobernante para los intereses de Benjamin Netanyahu. Son en este momento una especie de simbiosis que funciona y que quiere instalar, por eso insisto, a esas ultraderechas que son también sionistas. Es todos los puntos unidos en este momento. Ese es el clan Epstein que lamentablemente ahorita mismo está ganando la partida porque no hay suficientes gobiernos que le puedan hacer un contrapeso efectivo, no un contrapeso discursivo como el de Pedro Sánchez, que me parece muy bien, sino un contrapeso efectivo, es decir, que estén planteando otro orden, la salida de la OTAN inmediatamente y, por cierto, refortalecer las alianzas explícitamente con China y con los BRICS ahora mismo, que yo creo que es la única vía de, ni siquiera te voy a decir frenar, enfrentar al clan Epstein sionista y ultraderechista que es el que ahora tenemos. Y en ese sentido también pasa algo, ¿no, Laura, Edgar? Y es que en el proceso de disciplinar a la región, somos países muy pequeños, no tenemos el nivel armamentista ni económico, tenemos los recursos pero sin usarse y son recursos calculados. Estuvo la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump que apaciguó las aguas para el contexto colombiano. Pero hay algo que me llama fuertemente la atención, que quisiera conocer ustedes qué opinan. En esto que está pasando, que ya nos dimos cuenta que la capacidad de sorprendernos cada vez se aleja más, pasa como con la inteligencia artificial, los seres humanos perdemos la capacidad de sorpresa, pueden presentarse distintos escenarios. Dentro de esos escenarios está latente también que Irán ya declaró la guerra y cuando estas culturas declaran una guerra no es una guerra de días, semanas o meses, es de décadas o centurias. Y en ese proceso también puede pasar algo, lo que dices tú, Laura, y es que no sabemos quién tiene el sartén por el mango o si es un sartén de dos mangos. Siendo un sartén de dos mangos, ocurre también el peligro, si así se le quiere llamar, que uno de esos mangos quiera fregar al otro, cuando ya se vean colapsados, cuando ya se vean, o sea, ya se vean contra la pared, que puede estar cerca de eso. ¿Usted cómo ve ese contexto, Edgar, en la eventualidad que llegue una situación así y que el uno tenga que eliminar al otro? ¿Qué puede pasar ahí? Mira, para mí, quiero recoger lo que dice Laura e intentarlo sintetizar en una forma de ver teoría de juegos. En este caso, el juego, ¿quién es el actor que juega? Es la pregunta. ¿Es Trump? ¿Es Netanyahu? No, no lo es. Son lo que Laura muy acertadamente intenta agrupar en esta bandola, pues es una bandola
Einstein, que están detrás como segunda medida o como segundo renglón, muy probablemente todos estos libertos, todos estos tecnológicos, todos ellos, pero también detrás de ellos está el complejo militar industrial, que muy probablemente ¿alguien sabe quién es el dueño del complejo militar industrial? Nadie lo sabe. Sabemos que está BlackRock metido ahí, pero también sabemos que Vanguard está ahí. O sea, los verdaderos en la línea 1, los que realmente tienen el sartén por el mango, lo que tienen son empleados de tercer nivel. Esos empleados de tercer nivel es Netanyahu y Trump. Que entre ellos se den, si los mandan desde arriba, lo van a hacer. Eso no le tenga miedo. O sea, son empleados, no tienen nada más que hacer. Y son empleados que, tal cual como también atina Laura, cada uno le tiene guardado al otro algo. O sea que tienen con qué darse. Para mí, la situación, y más que todo para intentar dilucidar lo que usted intenta como llevarnos a preguntar, es ¿para dónde va este tren? ¿Ya? El problema de las guerras es que las guerras siempre se sabe cómo comienzan, pero no se sabe cómo terminan. Es más, hoy, espero que no me equivoque, pero todo indica que hubo dos problemas en la planeación estratégica que hicieron Estados Unidos e Israel. La primera era pensar que destruir, asesinar el ayatolá y causar el terror que están causando en Irán, porque es que nos están mostrando todos los bombardeos de Irán a los demás países, a las bases y a las embajadas de los Estados Unidos e Israel. Pero nadie nos está mostrando el bombardeo que está sucediendo en Irán. Y que yo sepa, y creo que todos lo entendemos así, Israel y Estados Unidos tienen el espacio aéreo abierto para poder bombardear. O sea, es muy diferente mandar misiles a poder mandar aviones, botar las bombas, volver a cargar y volver a lanzar. O sea, se podrán imaginar la asimetría de bombardeo que tiene, ¿ya? Pero ellos calcularon mal ese escenario, ¿sí? Ellos pensaron que deshaciéndose del ayatolá iban a causar un temor, y lo que no entendieron, y todo el mundo lo dice, no entendieron la idiosincrasia chií, no la entendieron, o la ignoraron o la minimizaron. Y obviamente también tiene mucho que ver con esa sensación que causó en los Estados Unidos y en las cúpulas norteamericanas lo que le hicieron a Maduro. Entonces crearon esa falsa ilusión de que todo el mundo iba a aceptar eso. Es más, lo que pasó con Maduro ni siquiera lo entendemos nosotros. Tenemos teorías, hipótesis, tenemos opiniones, pero todavía falta mucho por saber. Lo que sí se sabe es que él sabía que se lo iban a llevar. Él lo sabía. De ahí que el presidente de Bielorrusia le había ofrecido asilo. Él lo sabía que iba a pasar. Pensaban que lo iban a matar, no que lo iban a secuestrar. Y él lo que dijo, y lo dejó por escrito, que está escrito es, después de que pase lo que pase, tienen que seguir este procedimiento. Y por ahora es lo que han seguido. O sea, hasta el día de hoy, la política que hoy en día vemos en Venezuela a partir del 3 de enero es lo que planteó Nicolás Maduro antes de salir. Eso está escrito y está ahí. Dicho esto, se salieron el primer dato de error. Y el segundo, y el más importante, es que si bien ellos esperaban, de cierto modo, un respaldo internacional sectorial por parte de otros actores con respecto a Irán, lo que han tenido es todo lo contrario. Yo ya les mencionaba que en el caso de Latinoamérica, que ya nos aplicaron un disciplinamiento, a pesar de eso, todo el mundo iberófono está roto entre los que apoyan y los que no. No es unimodal. Ahora, a nivel mundial, una cosa es lo que digan en Europa, que ya España dijo, no, espérate, hasta aquí le llego. ¿Sí? Hasta aquí llego, o sea que ya no es tan unimodal. Pero el resto del mundo no es así. Estamos teniendo videos de las personas que viven incluso, por ejemplo, en Bahrein, donde aplauden los bombardeos por parte de Irán en bases norteamericanas. Y eso mismo está apareciendo en Jordania, eso mismo está apareciendo en Arabia Saudita, está apareciendo en Emiratos Árabes Unidos. Si eso es el lugar del conflicto, imaginen qué opinión tienen, por ejemplo, Pakistán. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la India, China? El resto del mundo, la mayoría del mundo, el relato no lo supieron llevar bien. Y esto obedece precisamente, y por eso
Si yo pudiera devolverme al tiempo y fuera uno de estos que controla el mundo, les diría, apliquemos la política 1 y no la 2, porque la 2 funciona muy bien, o sea, la que estamos viendo ahora, Mm, funciona muy bien si lo haces perfecto, si no hay problemas, porque es de carácter fascista. Y el fascismo se basa en la victoria eterna. Y si no la tienes, tienes que cubrirlo con relato. Pero si no funciona, la mejor forma de poder sopesar esto es una tendencia liberal. Entonces, no lo estamos intentando, pero ya las cartas fueron echadas. Es más, Donald Trump y estos que realmente tienen el sartén por el mango, decidieron que la política de aquí en adelante va a ser tipo Donald Trump, pero la van a ir interactuando y no se le haga raro que después de Donald Trump aparezca alguien blandito, pero que no devuelva ni un solo centímetro de lo que mm, logró avanzar Estados Unidos. Y ujú, aquí la pregunta es, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Porque lo primero es indiscutiblemente este tipo de lugares donde se pueda exponer esta situación real, profunda, lo que está pasando junto con los datos puntuales. Por ejemplo, el dato puntual que decía Laura, está coordinado todo. Porque una de las herramientas que tiene Estados Unidos, ¿cierto? Es la parte financiera, pero la parte financiera se respalda en el petróleo. Entonces, si uno lo mira, se ha dedicado en los últimos 6 meses en solamente atacar países con potencial de recursos de hidrocarburos. Entonces, ¿qué es lo que está intentando hacer? Tomar nuevamente el sartén por el mando de las finanzas apalancadas en el petrodólar. Eso es lo que ujú. está pasando. Y eso es lo que viene. ¿Quién seguiría? No se le haga raro, y voy a decir algo descabellado, que termine Arabia Saudita más subordinada de lo que hoy en día está. Porque hoy en día, mal o bien, gran parte de los recursos de Arabia Saudita, por conceptos de hidrocarburos, se están yendo a la familia Saud, pero sería mucho mejor que esos recursos retornaran a Estados Unidos netamente. Mm. Entonces, vamos a ver cosas de ese tipo. Y en ese momento, ¿quién va a defender a Arabia Saudita? Pues nadie. ¿Quién va a defender a los Emiratos Árabes? Pues nadie, porque el negocio está en el petróleo. Es el petróleo, según los Estados Unidos, lo que tiene que controlar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Eso, más guerras con respecto a eso. El cómo, yo creo que van a comenzar a jugar a ese dualismo, utilizar la garrote y la zanahoria. Trump, Ujú. Biden, Trump, Biden, pero ninguno de los dos retrocede porque el objetivo es el mismo siempre, es volver a establecer una hegemonía que mantuvieron durante casi 2 décadas y la quieren unimodalmente, no la quieren compartir. Ujú. Eso. Y en ese escenario, Laura, ¿tú ves posible que haya un colapso o caída de este Estado de Israel? Y en ese escenario, si algo así se llegara a dar, ¿qué papel juega Argentina, que ha abierto la puerta de la Patagonia y que la ha abierto a los ojos y a la luz de todo el mundo, donde han ido quemando bosques, donde han ido corriendo la cerca porque Dios les dijo a ellos que ese terreno era de ellos, y Milei es una suerte de arcángel que llegó a ayudarlos para ese fin? Vemos, o de verdad es algo, yo no he desayunado, así que puede ser que la falta de desayuno me tiene pensando pendejadas, pero puede ser un pensamiento muy apocalíptico llegar al punto de que Javier Milei abra las puertas a algo que se consideró en la década de los 50 como una teoría de la conspiración que no es cierta, pero que hoy por hoy en Argentina empezó a tomar otra vez como resonancia, ese Mm. proyecto Andina, algo así que no recuerdo el nombre. Pero que hay una cosa clave ahí en lo que has dicho, John, es que en realidad, como todo está vinculado y como estamos en tiempos de guerra, como lo contaba Edgar, en realidad no hay nada que nos parezca descabellado por más apocalíptico que nos parezca. O sea, yo creo que hay que ser conscientes de que estamos en un nuevo desorden mundial, que es lo que comenté yo en un cierre, me parece, esta semana, que es como la nueva era en la que estamos, ¿no? Este bestialismo capitalista que también supone un bestialismo imperialista, por ejemplo, y que eso también supone un momento de colapso. O sea, si estamos pasando a un momento en el que el capitalismo, que de por sí es un sistema depredador, injusto, incompatible con la vida, básicamente, llega a un nivel de bestialización, es porque estamos en una especie de colapso. Y yo creo que eso es lo primero que hay que tener claro. Y lo segundo, lo comentaba Edgar, ¿no? Donde de pronto lo que va a haber es más guerra. La guerra llama guerra. La guerra llama guerra, porque la guerra se responde. Entonces la guerra llama guerra. ¿Cuál es el tema? Es que yo creo que la apuesta es que la guerra sea la nueva normalidad. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando hablábamos de volver a la normalidad? Bueno, la guerra es la nueva normalidad. La guerra es el nuevo orden, entre comillas, desorden, podemos llamarlo mundial. Es un orden bélico el que se ha instalado. Es solo mediante la guerra que se sostienen ahora las relaciones internacionales, las
los propios intereses de cada territorio, como bien se apuntaba, en materia de recursos, por ejemplo, y etcétera. Entonces, en ese contexto de guerra, en este contexto de régimen de guerra, como se podría llamar ya, lo de Milei tiene sentido, tiene un terrible, pero sentido, tiene un terrible sentido que se explica en esa lógica de guerra. Javier Milei ha sido siempre, vamos a decir, el cachorrito del clan Epstein. ¿No? Desde que entró. Se vendía como un león, era un gatito, mira, se vendía como león en los grandes mítines allá en Argentina y luego con el Fondo Monetario Internacional era el vasallo más tranquilito que hubieras visto. Javier Milei es, en buena cuenta, vamos a decir así, una bestia creada por las bestias. ¿Para qué? Para que en una versión sudamericana pueda hacer de Argentina una especie de laboratorio de lo que viene en la región en este momento de bestialismo, en este patio trasero que Donald Trump quiere volver a rearticular en su favor. Es importante porque, ojo con los alfiles, el alfil Netanyahu en Oriente Próximo también marca un nuevo momento de ejercicio del poder en este momento de bestialismo imperialista y Milei lo hace también en América del Sur, que me parece bien importante. Milei ejemplifica mejor el bestialismo que el mismo Noboa, que es igual de nocivo, pero que lo ejemplifica un poco peor, digamos. Milei es como el más bestia de todos, ¿no? Es la filosofía motosierra, ¿no? Y creo que esto, por eso, John nos comporta a un nuevo momento del cual sí creo que hay algo que decir, y aquí como sudaca que vive en Europa. Porque a mí me preocupa, por ejemplo, yo soy peruana y en Perú va a haber elecciones en abril. En Colombia también va a haber elecciones pronto. John, tú sabes muy bien de esto porque estás metidísimo. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente, dentro de esta lógica donde nos han disciplinado, como estamos diciendo John, Edgar, pareciera que las elecciones en nuestros países no tienen nada que ver con el mundo internacional. O sea, la agenda electoral peruana no menciona siquiera casi a Donald Trump. Es una agenda paralela, en un mundo paralelo, donde parece que las elecciones se dan en otro espacio. Y entonces me parece muy bien que hablen, por supuesto, de derechos, de garantizar, pues yo qué sé, mejores programas sociales para las mayorías que están vulnerables. Pero, a ver, estamos hablando primero de un país, Perú, donde le han hecho un golpe de Estado a un presidente que sigue siendo presidente legítimo en la cárcel. Pues han pasado página como si eso no hubiera pasado y en el mundo está instalándose un régimen de guerra. Los Estados Unidos quieren controlar del todo América Latina en general y hacernos su patio trasero. Y entonces la pregunta electoral y política en América Latina tiene que ser ¿súbditos o soberanos? ¿Por qué nadie está hablando de esa pregunta en las elecciones peruanas? Esa es la pregunta electoral y sin embargo no está ni en la agenda. Y yo creo que ese es el problema. No es solamente que nos hayamos comprado la propaganda de los Estados Unidos, que esto lleva décadas ocurriendo, por cierto, sino es que no seamos capaces de entender que nuestros países son fundamentales en todo este tablero de, vamos a llamar, tablero bélico que se ha instalado a nivel mundial. Los intereses de China, por ejemplo, en América Latina, son fundamentales. Es decir, que en nuestra región se va a librar esa disputa por la hegemonía entre los Estados Unidos y China con un especial acento. Y no estamos hablando de eso. Seguimos hablando de política local, solamente de política local, como si la política local hoy fuera de verdad la primera línea. La primera línea hoy es la política internacional. La política internacional es la gran política local de cada estado. Y yo creo que esto es muy importante, sobre todo en los países que estamos enfrentando elecciones, pero también en los países que enfrentan cambios de gobierno. Pienso en Chile, por ejemplo, Edgar, que tú nos lo podrás contar seguramente mejor, porque ya pasó el contexto electoral, pero empieza un gobierno y todos sabemos que cuando empieza un gobierno, que precisamente por empezar empieza con unos índices de aprobación más altos, empiezan los grandes ajustes políticos que se hacen en una franja muy corta de tiempo, porque luego ya puedes empezar a relajar un poco, como dirían. Pero al comienzo tienes que aplicarlo todo porque es cuando estás más fuerte en tu correlación de fuerzas. Y entonces, en Chile vamos a ver lo que significa tener a Kast. Esto es brutal lo que estamos diciendo. Es el retorno del pinochetismo, la motosierra en el sur, Noboa dejando que entren las Fuerzas Armadas estadounidenses con todo en un territorio que ha votado no a las bases militares. No olvidemos que Ecuador votó en un referéndum hace tan solo unos meses que no entrarán bases militares. Y lo que hace este sujeto es meterle soldados. A ese nivel se han acabado las democracias en nuestra región. El Perú tiene un presidente legítimo en prisión 3 años y nos quieren vender que en verdad
estas elecciones van a ser democráticas. Yo no sé a veces en qué país, o sea, en qué mundo estamos viviendo. Y no nos estamos dando cuenta que toda esa triangulación está ocurriendo mientras hablamos. América Latina debería estar enfocada en la agenda internacional ahora mismo. Y así como siempre decimos que lo personal es político, hay que recordar que lo internacional ahora mismo es muy personal para todos los países del sur global. Y creo que esa agenda, lamentablemente, no está ni se le espera en el debate latinoamericano. Y es fundamental porque nos estamos jugando no solo el futuro, nos estamos jugando la soberanía territorial en este momento. De lo contrario, vamos a ser en efecto, pues, colonia, que ya lo somos en muchos sentidos, como bien apuntaba Edgar, por los tecnoligarcas o los poderes financieros y los poderes monetarios que siempre han mandado más que nuestros presidentes en los países del sur, pero ya vamos a pasar a ser una colonia completamente invadida y que no nos extrañe que ni nos pregunten, como Daniel Noboa, ni nos van a tener que preguntar si entran o no bases militares, van a entrar tropas directamente, como está pasando en Ecuador ahora mismo que estamos hablando. Y por eso es bien importante que abramos el foco sobre la importancia de hablar de lo internacional, porque América Latina es fundamental, porque somos ricos en recursos, pero también porque somos ricos geoestratégicamente. Y en lugar de estar pensando en clave microlocal, como si eso fuera lo más relevante, tendríamos que pensar nosotros también en cómo hacemos para mirar mejor hacia China. Nosotros también. No porque China sea lo mejor del mundo mundial, ni siquiera voy a entrar en ese debate, sino simplemente porque no queremos dejar de ser soberanos. Y ahora solo hay una vía para eso. Y yo creo que lamentablemente ya estamos en esa encrucijada y vamos súper tarde con este debate. Al menos es así como yo lo siento, vaya. Tal cual, tal cual. Y es que mira una cosa, Laura, Edgar, pasa algo. Estamos en medio de contiendas electorales en Colombia, en Perú particularmente. Mm. Viene cambio de gobierno en Chile, que pues lamentablemente dio un paso hacia atrás y acercándose a este criollo-sionismo, como yo lo llamo, es el sionismo latinoamericano. En ese contexto juega un papel muy importante la comunicación, Edgar, y es que por mucho tiempo estuvimos hablando de la comunicación como algo alterno, ¿no? Ni siquiera como un poder. Pero ya cuando nos damos cuenta de esto, cuando miramos la contienda electoral en Colombia, que se ve microscópico, nos miramos el ombligo, no miramos más allá. Yo no he visto debates o entrevistas donde le pregunten a un candidato cualquiera que sea, a la Cámara de Representantes, al Senado o los candidatos presidenciales, cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y su repercusión en Colombia. Usted, Edgar, ¿por qué cree que eso pasa? ¿Cuáles son los riesgos que estamos viviendo particularmente en Colombia ahorita que el domingo tenemos las elecciones al Congreso? ¿Y qué visión tiene usted como colombiano que lleva más de 16, 17 años fuera del país en Chile, viéndolo desde allá? Porque una cosa es ver la burbuja desde afuera, como hace Laura viendo el escenario latinoamericano desde España. ¿Cómo ve usted lo que está pasando ahorita en Colombia en ese contexto? Tanto el contexto geopolítico como el manejo mediático y cómo a la población colombiana nos tienen ahí aislados, a que no nos enteremos de lo que pasa en el mundo. Mira, tomando tu pregunta y lo que Laura nos ha aportado en su última intervención, yo quiero dejarlo en una palabra, se llama el relato. Eso es lo que nos han quitado, el relato. Nosotros hemos perdido la capacidad de generar un relato. Alguna vez con John, creo que antes de las elecciones, antes de que se dedicara a cuestiones electorales, yo siempre le decía que cuando uno analiza la historia y analiza los momentos históricos, lo que se crea es como un relato, un constructo, un cuento, una historia como tal, ¿ya? Pero esa historia se construye. Y cuando esta gente lo descubrió, que irónicamente el que mejor lo escribió fue Gramsci, ¿cierto? Y hubo otros pensadores que habían apoyado en eso. Pero ojo, Gramsci también no se basó solamente en el fascismo, sino también en las tendencias socialistas de principios del siglo XX. Él ve que hay que construir un relato. Tú no puedes esperar que los argentinos hablen de geoestrategia y entiendan que están siendo subordinados por otras empresas si no han tenido esa discusión, no han tenido ese relato. Y de ahí la preocupación que dice Laura. En Perú estamos totalmente subordinados precisamente por este contexto internacional, pero nadie habla. En Chile se habló de comunismo, de que mañana Allende iba a resucitar. Ya. Pero nadie habló del contexto. Ni la izquierda lo propuso, y si lo propuso fue muy tímida, casi que nula, ni nadie lo planteó.
Entonces, la pregunta es qué hacer. Hay que comenzar a plantear el relato. Entonces, yo, si me preguntan, mirando a Colombia, voy a hablar de Colombia para evitarme problemas aquí en Chile. Lo primero, hay que desenmascarar o volver, porque esto en los 70 se hizo, volver a poner en la mesa que las castas dominantes, llámelos oligarquía, ricos, burgueses, el nombre que les quieran dar. Yo digo que ninguno de ellos son, porque son capataces. Ellos actúan como capataz de un fundio, de un terreno. No actúan como dueños del fundio. Y lo hemos visto enésimas veces en diferentes lugares. ¿Ya? Si eso es así, ni siquiera sé políticamente cómo le denominaría ese tipo de subordinación. Pero si eso es así y uno lo coloca en la mesa, te percatas que la gran mayoría de decisiones de Milei, de Noboa, de las que va a tomar y ya tomó, ya, porque ya ahorita podemos hablar de eso, las que se van a tomar en el Perú y se están tomando, las que se están tomando en varios países de Centroamérica, obedecen a que las castas dominantes, la gente que controla este negocio, las que controlan este, como decimos en Colombia, este platanal, actúan ni siquiera no como dueños del platanal, actúan como dueños de fundio, como capataces de fundio. Es tal así que en Latinoamérica, a pesar de que es el patio trasero de Estados Unidos, que lo es, no es que nos guste o no, lo es, así se han actuado y nosotros lo hemos permitido. Muy pocas veces, comparativamente hablando, por este rango de subordinación, han tenido que intervenir directamente en los Estados Unidos. Porque siempre el que tiene que intervenir es el capataz del fundio. Es él. Y uno lo ve en el caso de Argentina, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, en el caso del Perú. ¿Dónde invadió Estados Unidos? En ninguna parte. ¿Quiénes hicieron el trabajo sucio? Así hubiera pagado Estados Unidos o ayudado a Estados Unidos. Los mismos nacionales. Esa casta dominante se comporta así. Y el día en que nosotros pongamos en el relato eso, automáticamente nuestras democracias comienzan a ser cuestionadas en lo más profundo, no en la forma, sino en el fondo. ¿Y el fondo cuál es? Que los que han dirigido estas naciones desde hace 200 años no han actuado en función de sus naciones y mucho menos en función de sus pueblos. Punto. Ese es el primer relato que hay que comenzar a poner. El segundo relato es que yo soy amigo del que quiera ser mi amigo, no del que me quiera obligar. Es algo lógico, ¿no? O sea, si me ponen un cuchillo en el cuello, es que usted tiene que ser mi amigo. No, pues yo voy a decir que sí. Ahora que lo sea es otra cosa. ¿Esto por qué lo digo? Porque lo que estamos hablando de por qué de China, de Rusia, de no sé qué, es que yo nunca he peleado ni siquiera a golpes con un chino, ni con un gringo, yo no tengo problemas con ellos. Si podemos hacer un negocio donde las partes nos beneficiemos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? No veo ningún problema. Pero si tú me llegas a imponer y me llegas a disciplinar como si yo fuera un pendejo, como dicen en Chile, un chino, como dicen en Colombia, alguien joven, ¿ya? Un huevón, como se dice en Colombia, pero huevón en Chile es otra cosa. Pues. Sí, exactamente. Huevón, sí. Entonces, sí, como un cabro, diría en Colombia, como cualquier cabro, que creo que lo dicen también en el Perú, hermano, eso no es amistad, eso es subordinación. Esos dos relatos simples, ideas simples, pero centrales dentro de lo que nos espera, nos podría garantizar que al menos en 20 años podamos tener un respiro, porque de la única nación de toda, del río Bravo hacia el sur, que tiene capacidad para medio respirar y decir algo, y no lo hace, es Brasil. ¿Y por qué? Porque si bien su casta dominante ha actuado como tal, ha sido muy astuta. Ellos no se aliaron con Inglaterra cuando Inglaterra caía, se aliaron con Estados Unidos. En otras palabras, mostraron autodeterminación en algún punto. Mientras que todos los demás países latinoamericanos sí se subordinaron en una u otra forma a Inglaterra a finales del siglo XIX, cuando ya iba en caída. ¿Eso qué les permitió a ellos? Que hoy en día lo que hicieron hace 100 años, hoy en día estén reflejados. Algo, y a pesar de eso, ellos saben muy bien que no pueden hablar durito, ¿ya?
Pero si no comenzamos por esos dos relatos, yo creo que va a ser muy difícil. Y la clave, la palabra clave es el relato. Nos quitaron la capacidad del relato, incluso en Colombia, incluso en Venezuela, donde supuestamente la izquierda es la que manda, el relato lo sigue imponiendo la derecha. Ese es el mayor problema que yo veo. Teniendo eso en cuenta, pues bueno, la lucha que tenemos hoy por hoy en este sector del mundo es bastante fuerte porque es una lucha interna para poder atender todo lo que está pasando afuera. Esa lucha interna es contra esos cipayos que ven nuestros países, son colombianos también, son peruanos también, son chilenos también, pero que ven nuestros países como sus propias fincas. Y esa lucha la tenemos ahorita. En Colombia se juega una contienda electoral en la que estamos enfrentando a gente que se ha puesto las rodilleras 1000 veces para ir a la Casa Blanca a decirle a Donald Trump, aquí tiene su país, apóyenos para que nosotros estemos en el poder. Y aquí juega un punto, llamémoslo así como punto bisagra importante, la presencia de Gustavo Petro entre el 2022 y 2026. Yo no me imagino una Colombia en un escenario geopolítico como el que tenemos hoy, con un presidente como Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández, que peor aún falleció y hubiera montado el uribismo detrás de él. Teniendo eso en cuenta, y Laura, quiero que vayamos ya cerrando con esto que les quiero preguntar. A la gente que nos ve ahora, porque sí, este canal lo ve gente del común que está aprendiendo de los procesos, que está entendiendo cómo funciona esto, a esa gente, ¿qué le decimos? ¿Qué papel juega esa persona que nos está viendo en todo esto? Porque mucha gente se ve y dice, no, pero eso es Irán, eso está muy lejos. Yo no tengo ojivas nucleares, yo ni siquiera tengo un cuchillo para ir a pelear con alguien. O peor aún, se imaginan que el ayatolá es una persona que come niños y que acaba el mundo y un montón de cosas y relatos que nos han dado. ¿Qué le decimos a esa persona que nos está viendo? ¿Cuál es el papel que juega ese colombiano, ese peruano, ese chileno de la calle en este contexto? ¿Y cómo dejamos de ver esto como un individualismo para empezar a verlo como un tema colectivo? Y no solamente dejar de verlo como un tema individual, sino por entender que en verdad, si toda la situación está como está, no podemos simplemente mirarla de forma pasiva. Hace mucho tiempo, cuando empezó precisamente la ofensiva israelí con estos niveles de bestialismo y el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, pero también en Cisjordania, por cierto, recuerdo que hablábamos con el equipo aquí del tablero y caíamos en algo que era muy importante, que es hacer que se entienda que Gaza no estaba en Gaza, que Gaza estaba desde la Coca-Cola que te estás tomando, literal, hasta tu propia vida, tu propia economía y tal. Lo mismo con Irán, por cierto, que es una cosa que también decimos, ¿no? O sea, la guerra no te queda lejos. Lo que pasa es que un poco siguiendo la línea argumental de Edgar, del relato que nos han instalado, el relato que se hace con palabras que tú asocias mentalmente a determinadas cosas. Cuando te piden que pienses en guerra, lo primero que piensas es zonas desiertas, tanques entrando, tropas con uniforme, bombas cayendo, sirenas sonando. Cuando tú piensas en guerra, no piensas, no ves tanto gente, ves como efectos muy concretos, devastación, ¿no? Por eso digo, como zonas desérticas. Y eso hace que mentalmente creamos que la guerra es eso. Y no nos damos cuenta que la guerra es la cotidianidad. Guerra es ahora mismo lo que está ocurriendo con Irán, que te sube el precio de la gasolina. Eso es guerra. Guerra es que si te sube el precio también del combustible, sube el precio de los alimentos, porque cuesta más transportarlos. Eso es guerra. Guerra es que los gobiernos, con la excusa de que, uy, cuidado, estamos en guerra, te recorten las libertades. Por ejemplo, el derecho a reunión a partir de cierta cantidad de gente puede ser considerado una amenaza en tiempos de guerra. Eso es guerra. Es decir, así como Gaza estaba cerca de ti, Irán está cerca de ti, los efectos de este régimen de guerra están dentro de nuestras casas, están dentro de nuestros teléfonos. Cuando hablamos de los tecnoligarcas que mandan en el mundo en este momento y que mandan con nuestros datos, ojo, con nuestros datos, nuestra financiación, nuestra información, todo el tiempo, cada vez que tú digas, oye, acabo de pensar que me quiero ir de viaje y de pronto el algoritmo me enseña un montón de hoteles y un montón de billetes de avión, ¿tú qué crees? ¿Que es una coincidencia que, ay, mira, es como, no sé, la Ouija? No, es precisamente porque hay algoritmos destinados a estudiar tus propios comportamientos que por supuesto que tienen acceso a todas nuestras agendas, a todas nuestras fotos, a toda nuestra información. Es decir, estamos hablando de
muchísimo poder en ese celular en el que estamos scrolleando todo el día, riéndonos, poniendo likes a memes. Y esto es bien importante porque entonces vemos como estos señores que son los dueños, además, estos tecnoligarcas que son dueños de las redes sociales, son también aquellos que luego son los dueños o los financistas principales de las grandes empresas tecnológicas que, por ejemplo, están perfeccionando la inteligencia artificial que se utiliza en contextos de guerra. Esa inteligencia artificial que hemos visto que se utiliza, por ejemplo, para atacar al pueblo palestino, para el genocidio contra el pueblo palestino, pero que se podría utilizar en cualquier contexto de guerra. Es decir, al final somos nosotros nutriendo la guerra todo el tiempo y son los mismos señores de la guerra, que es el 1% de ese clan Epstein, el que se financia de nuestra propia, vamos a decir, esclavitud a ese régimen de guerra. ¿Y por qué lo planteo así? Porque cuando lo ves así y te das cuenta de que es todo, es tu propio ecosistema mínimo, habitual, diario, claro que puedes hacer cosas. Claro que puedes hacer cosas. Por un lado, las cosas materiales. Por ejemplo, yo doy la bienvenida a todos los boicots. Intento, por cierto, hacer la mayor parte de boicots. Sé que eso es muy difícil porque vivimos en el sistema capitalista, aunque no nos guste y aunque querramos cambiarlo, pues vivimos dentro. Eso es lo que tiene, es parte de la contradicción y eso es una de las cosas que también hay que entender. Pero vamos precisamente a lo que apuntaba Edgar, que me ha gustado mucho, lo del relato. Porque creo que estamos en tiempos donde tenemos que aprender entre nosotros, así, popular y plebeyamente, ¿eh? Entre nosotros, a hacer pedagogía entre nosotros. Y una pedagogía fundamental es la pedagogía mediática. Lamentablemente no es que los relatos ganadores hayan ganado porque sí, porque se cayeron como un fruto maduro de un árbol y es como, ganaron ellos, los propagandistas que son el clan Epstein. No, 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 no. Es que han sido capaces de entender algo que en efecto Gramsci decía muy bien, que es la batalla cultural, básicamente, ¿no? Y lo que entendieron es que para de verdad cambiar las cosas no es tan importante, aunque también sea importante, pero no era lo más importante llegar al poder, sino tener la capacidad de instalar sentidos comunes en la sociedad. Porque claro, si tú llegas al poder y haces una ley, luego puede llegar otro al poder y la deshace y la revoca. Bueno, entonces lo que tenías que hacer era sentidos comunes para que una sociedad se quedara con ese sentido común en la cabeza y lo defendiera. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, seamos más capaces de pensar en el fin del mundo que pensar en un mundo comunista donde todos son exitosos y donde todos somos felices. ¿Por qué podemos pensar una cosa y no podemos pensar la otra? Podemos pensar que aliens llegan a la Tierra, que existe un mundo como el de la Guerra de las Galaxias, pero no podemos pensar que el comunismo es victorioso. ¿Por qué? Porque eso es el relato. Eso es el relato. Y entonces necesitamos, por supuesto, que tener medios críticos. Yo soy la primera que lo dice como periodista que trabaja en uno, pero también creo que necesitamos hacer pedagogía mediática, es decir, que sepamos que cuando consumimos información, tiene un interés detrás, tiene una agenda detrás. No existe ese unicornio que algunos llaman periodismo neutral. No existe. Y lo digo como periodista enfadada, porque estoy muy enfadada de que hayan destrozado el oficio fingiendo una neutralidad que nunca ha existido. En el periodismo, claro que contamos hechos, pero todos los hechos que contamos pasan por el tamiz, por el filtro de nuestras propias ideologías y de nuestra línea editorial. Y yo creo que lo que necesitamos no es periodismo neutral, porque eso no existe. Necesitamos periodismo honesto. Que yo te diga, hola, mi nombre es Laura Arroyo, soy una periodista de izquierdas, una periodista feminista, antirracista y antifascista. Y te digo todo eso y a partir de ahí, es desde ahí donde te voy a contar la información de lo que ocurre. Y antiimperialista. Entonces sabrás que si te narro Irán y lo que ocurre en Irán, lo voy a narrar desde una perspectiva antiimperialista. Y necesitamos como ciudadanos que consumimos información, porque es nuestro derecho a acceder a información, hacer pedagogía mediática. ¿De dónde estamos recibiendo la información? Para mí esto es fundamental precisamente para romper las trampas del relato de propaganda que nos están vendiendo ahora todo el tiempo. Esto lo sabe además muy bien nuestra región. Yo vengo de un país, el Perú, donde tenemos a una gran familia que es la dueña del 80% de los medios de comunicación impresos, el Grupo El Comercio, y donde además los otros medios de comunicación son satélites, que son incluso más ultraderechas que El Comercio. O sea, básicamente lo que tenemos es ese tipo de prensa, ese tipo de ecosistema mediático. Pero ¿qué le voy a contar a Chile que tienen al Mercurio? Y que fue además uno de los principales dispositivos encargados para oponerse a la Asamblea Constituyente. ¿Y qué le voy a contar a Colombia, John, que tienen a la Vicky Dávila, la revista Semana y todas esas cuestiones putrefactas que son propaganda y que se disfraza de medios de comunicación? Entonces, claro que podemos hacer algo. Lo que podemos hacer es desnudar a ese poder mediático y saber muy bien de dónde consumimos lo que consumimos, por qué nos cuentan lo que nos cuentan
y por qué nos lo cuentan como nos lo están contando. Esto es bien importante. Necesitamos, así como decimos desde el feminismo hay que deconstruir las masculinidades, así como decimos desde el antirracismo hay que deconstruir la blanquitud, también hay que deconstruir nuestro conocimiento del ecosistema mediático, porque los medios de comunicación son los grandes responsables en el siglo XXI de que la propaganda sea exitosa, porque nosotros nos socializamos en los medios de comunicación, nos politizamos en los medios de comunicación y en las redes sociales que redundan y resaltan el mismo mensaje porque obedecen a los mismos poderes económicos que son los que les interesa que por lo que sea no pensamos que hay un genocidio, que creamos que Israel tiene el derecho a defenderse, que creamos que en Irán, pues en efecto los ayatolás se comían niños, mujeres y todo lo demás, y que no pensemos que a lo mejor eso que nos están vendiendo es propaganda, que curiosamente siempre beneficia a los que de verdad violaban y se comían niños, al clan Epstein. Y yo creo que esto es bien importante porque yo siento que ahí es donde hay algo que podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, podemos politizar con nuestros vecinos, nuestra familia, hablar, pero para mí la pedagogía mediática en estos tiempos es la mayor urgencia de nuestros tiempos porque es en los medios donde estamos construyendo nuestros sentidos comunes y necesitamos cambiar los sentidos comunes de época en tiempos de régimen de guerra. Un sentido común de época antiimperialista que de verdad sea pacifista, internacionalista y que abogue por construir un nuevo orden democrático de verdad y no lo que hemos tenido hasta ahora y que lamentablemente además hemos visto que encima ha muerto y ser capaces de construir ese nuevo orden desde ahí. Para mí, la clave de los medios de comunicación es fundamental y por eso trabajamos en lo que trabajamos de alguna forma también, pero creo que no basta con eso. Necesitamos hacer esa pedagogía mediática entre los nuestros para poder detectar por dónde la propaganda se nos está colando. Si solo hemos hecho eso, John, Edgar, yo creo que ya hemos avanzado un montón. Con eso, yo siento que tenemos tal vez entre manos la más grande de las tareas de época. Eso es como básicamente entender quién me está hablando o quién está moviendo la marioneta. Acá lo dijo Laura muy claramente y estamos haciendo comunicación militante y lo decimos de frente. Lo que Por pasa es que supuesto. duele que mientras uno está diciendo que hace una comunicación militante, en mi caso yo no soy periodista, soy un comunicador digital que arranqué por mi Maravilloso. propia cuenta, pero cuando uno hace comunicación militante lo dice de frente, mientras que encuentro unos medios en Colombia que tergiversan las cosas, como el periódico El Colombiano. Pregúntese usted que nos está viendo, ¿quién mueve los hilos del colombiano? ¿Quién mueve los hilos de Revista Semana? ¿Por Mm, qué no se puede hablar del daño que hace el azúcar en el organismo en un noticiero como RCN? ¿Acaso RCN tiene relación con el grupo Ardila Lule, que mm. son dueños de los cañadulzales del Valle y de las gaseosas, de las bebidas Eso azucaradas es. de Postobón? Ese tipo de cosas son las preguntas que debemos irnos haciendo y más de uno dirá, ¿y eso qué relación tiene con Irán? Pues bueno, cuando Todo. empezamos a darnos cuenta pasa como en Matrix, cuando Neo se dio cuenta que estaba conectado por acá. Y en ese sentido, Edgar, una pregunta. Hemos visto el caso de Epstein y nos lo muestran acá, ya para cerrar, como que eso es, ay, allá, los gringos, los millonarios gringos. Pero hey, ahí estaba José María Aznar. José María Aznar, amigo de Andrés Pastrana Arango. Ellos no van solos a una rumba, uno no va solo a una discoteca, uno no va solo a una taberna, va con sus amigos. Y estamos esperando que salgan más archivos. Y aquí nos están diezmando y nos están haciendo ver que no, Andrés no hace eso, él no es así. En ese sentido, Edgar, ¿cómo ve usted la situación? ¿Cómo ve usted el punto en el cual estamos ante llamémoslo así, como un andamiaje que nos está haciendo ver que no hay latinoamericanos, que no hay hispanohablantes en todo esto? ¿Usted cómo lo ve? No, a ver, el caso de Disney, yo quiero primero contestarle la pregunta directa que me hace. Claro que sí hay latinoamericanos y muchos, no uno, no dos. El problema es lo que yo les decía, dentro de esta estructura de poder, ¿en qué línea estás? El caso de Einstein se centra más en la línea 3, que son actores que directamente influyen en un Estado-nación. Entonces, presidentes, en el caso del mundo anglosajón, ¿cierto? Y Europa. Pero en el caso latinoamericano, exceptuando también Pastrana, uno también comienza a ver que está Salinas, están los Salinas como empresarios y comienzan a aparecer empresarios, porque ellos son la verdadera línea. Recuerden lo que yo siempre planteo. En Latinoamérica, la casta dominante, lo que nosotros llamamos casta dominante, actúan como capataces, ¿ya?
Ellos no son los dueños del fundio y lo saben y lo reconocen y lo aceptan, ¿ya? Entonces, en esa estructura de Einstein, ¿cómo realmente a quiénes eran los que invitaban? Pues, exceptuando a Pastrana, que para que lo pudieran invitar le tocó, primero, traer a esta señora, prestarle un helicóptero y dejar que le disparara a quién sabe quién desde el helicóptero, porque eso yo estaría buscando la investigación en ese aspecto. O sea, ¿cómo así que se trajeron a una extranjera, le entregaron un Black Hawk de dotación del ejército de las Fuerzas Armadas de Colombia, que me imagino que Un era el juguete, ejército? le dieron un juguete para ¿Sí? que se divirtiera. No, y le dijeron, súbase y dispárele. ¿A quién? Pues a colombianos. Ah, que eran guerrillas, narcotraficantes o eran campesinos, no lo sabemos. Yo estaría buscando eso. ¿Qué pasó con eso? ¿A quién le disparaban? ¿Y por qué lo hacía? O sea, ¿quién es ella para tomar? O sea, imagínate, yo en Colombia me llego a poner un camuflado de camisa y me pueden dar 7 años de cárcel. A esta señora le entregaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas colombianas para que le disparara a colombianos. Y nadie dice nada. Ese es el primer punto. Exceptuando a este señor, hay una gran cantidad de empresarios que han sido cooptados por medio de esas estructuras de inteligencia como la bandola Einstein. Pero hay otras formas de cooptación y que en la forma como actúa Latinoamérica es peor. Por ejemplo, los famosos oligarcas, que no, vuelvo y digo, no he encontrado el término correcto cómo referirlos, pero digámoslos que oligarcas, pero no le alcanzan ni siquiera hacer eso por su forma de actuar, generalmente los coaptan literalmente con espejos. Les permiten acciones en Estados Unidos, les permiten entrar en sus élites y con eso los compran. En el caso de Colombia, lo puede uno ver bien con la familia Santo Domingo. A una rama de la familia la mandaron a Europa, la casaron con un príncipe decadente y ahí con eso la pilotean. A la otra la mandaron a Estados Unidos, ¿cierto? Que es el que controla principalmente toda la industria. Y con eso lo entretuvieron y él aplaude a dos manos. Lo mismo fue Piñera, los Luxis acá, en el caso de los de Gloria, ¿cómo se llama? Los de Leche en Perú, no me acuerdo el nombre, la familia Los de ella. Rodríguez Pastor. Los Rodríguez Pastor, búsquenlos y los van a encontrar. En el caso de Argentina, la misma situación. Entonces, el problema, ojo con lo que voy a decir, no estoy diciendo que no le pongamos atención a eso. La pregunta en el caso de Einstein es ¿por qué soltaron el caso de Einstein? O sea, les entró el altruismo y les pareció como feo que estuvieran haciendo algo que ellos mismos habían promovido. Un día se levantaron y dijeron, eso de comer niños es como malo, ¿cierto? Ay, Sí, contémosle sí, al no, niño. se ve como Sí. feo. Sí. No, la pregunta es el por qué se hizo. Claro que hay que saber qué fue lo que se hizo para que cubra culpables, que yo creo que ninguno va a caer preso. Ninguno. ¿En qué país de Latinoamérica se ha abierto un proceso por eso? En ninguno. Y vuelvo y te digo, el caso de Einstein, para el caso de Colombia en particular, claro, que violaban niños, que se los comían, que lo mataban, vale. No, para mí lo que me llamó la atención es cómo carajo le dan un helicóptero Black Hawk de las Fuerzas Armadas colombianas a una extranjera para que le dispare a colombianos. Por Dios, ¿eso qué es? Total. Eso es una locura y nadie lo dice. La pregunta es, ¿qué es lo que se está tapando con esto? ¿Qué es lo que quieren mostrar? Porque ahí entramos en el relato. ¿Cuál es el verdadero relato que quieren ocultar? No estoy diciendo que no tengamos que averiguarlo. Es qué es lo que están ocultando. Créanme que hasta a mí me ronda la cabeza y la perspicacia y no lo logro dilucidar de una forma tangencial. Y parece que cuando usted saca una bulla de ese tamaño, con las implicaciones que supuestamente tiene, es porque está tapando algo más grande. Mucho más grande. ¿Qué es lo que se está tapando? Entonces, en el caso de este, hay que seguir buscando, pero hay que comenzar a buscar realmente en esos detalles que los mismos medios de comunicación dominantes intentan no hablar. ¿Cómo así? ¿Aquí es el patio de recreación de unos genocidas? ¿Qué más está pasando en Latinoamérica? Si esa es la punta del iceberg, ¿cuál es el verdadero hielo? ¿Qué es lo que se está tapando? Esa es la gran pregunta. Yo espero que alguno, y lo más triste es que el que salga a hablar sobre respecto a eso, cuando dé la idea, que puede ser real o mentiras, va a aparecer literalmente el tío conspiranoico con el gorrito de aluminio encima
Porque, vuelvo y te digo, si sacaron eso, ¿qué es lo que ocultan? Eso tiene que ser muy brutal. Eso, John, es una Efectivamente. pregunta más que todo que lanzo a todas las personas que investigan. Efectivamente, y bueno que cerramos con esa pregunta, Laura, Edgar, muchas gracias por acompañarme en esta batalla del relato, como venimos hablando, que lo hago desde mi pequeña trinchera digital, que es mi canal de YouTube, desde la cuenta de Facebook, desde donde usted esté viendo aquí este video, y un mensaje que siempre le dejo a las personas, para que vayamos en ese sentido de entender qué es lo que está pasando. Dude de todo lo que le llega a su celular ahorita con la inteligencia artificial, con tantos videos que llegan, etcétera, dude de todo, dude de lo que dijo Laura, dude de lo que dijo Edgar, dude de lo que estoy diciendo, pero utilice la duda como un método para generar argumentos, porque lo que buscamos no es crear una iglesia de creyentes fieles, lo que buscamos es que las personas se cuestionen, se den cuenta que es lo que está pasando y rompamos con estos relatos. Edgar, muchísimas gracias, hermano, por su tiempo. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. Espero que no sea la única vez, que podamos vernos muchas veces y poder ayudar en este proceso acá, a nuestra tierra. Un abrazo, un placer. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. A todos, chao, chao.